Seguimos el like a las 10, momento de nuestra columna internacional. Ya está conectado del otro lado nuestro compañero Mario Guerrero. Mario, ¿cómo te va? Bienvenido a Like. Hola, buen día, Emi, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación, como siempre. Bueno, hoy tengo un par de temas para charlar con vos. Ya nos vamos a estar ocupando de la situación en Chile, que nos toca y muy de cerca a los argentinos, en particular a los mendocinos. Pero antes quiero conocer la historia de los Viernes Santos en Irlanda. Sí, totalmente profético, teniendo en cuenta la fiesta de las que estamos saliendo, y más aún profético, perdón, si lo tenemos en cuenta de la evolución del conflicto, ¿no? Porque los acuerdos de Viernes Santo se le denomina a los acuerdos de paz que se firmaron en 1998 entre las dos Irlandas, que dio por finalizada la guerra civil, famosa guerra civil que nosotros conocemos, hemos visto, no solamente hemos leído, sino que la hemos visto en diferentes series y películas. Y esto es algo importantísimo porque hasta el día de hoy sigue marcando tendencia y tiene mucho que ver, si lo pensamos, por ejemplo, con el Brexit, ¿no? Entonces, no solamente se trata de un acuerdo de paz que permitió la convivencia de estas dos Irlandas, sino también que fijó cómo es que sería la vida, en cierta manera, hasta el día de hoy, la única frontera que existe física entre la Unión Europea y Gran Bretaña. Ajá, claro, es cierto, porque es la única frontera. Bueno, ¿y cómo se vive? ¿Los viernes se hace un acto de todas formas? ¿Y cómo es hoy la relación entre ambos países después de lo que vimos en tantas películas? Hay una gran reivindicación porque obviamente estamos hablando de una guerra civil que se cobró más de 3.500 vidas y que representó no solamente que tuvo que intervenir el ejército británico para resolver la situación, sino que también estamos hablando de dos grupos paramilitares que se armaron, tanto del lado uno más nacionalista, los voluntarios irlandeses que se les llama, y los voluntarios de Ulster, que son los vendrían a ser la Irlanda del Norte, ¿no? Y la importancia de este acuerdo está marcado por el hecho de que, al punto tal de que cuando se estuvo negociando el Brexit, se firmó un protocolo específico que se llama el Protocolo de Irlanda del Norte, porque se tenía miedo de que si el Brexit se aplicaba plenamente incluso para esa frontera, se podría llegar a debilitar los lazos, las relaciones que existen en la actualidad entre las dos Irlandas, ¿no? En este sentido, hay una discusión todavía, principalmente un sector más más de derecha, más conservador de Irlanda del Norte, que dice de que no se puede mantener esta especie de, no es justamente esto, pero es como una especie de aduana. Irlanda del Norte, porque obviamente tenemos que tener en cuenta que hay productos británicos que entran a Irlanda del Norte porque forma parte del mismo país, pero hay que seguir una serie de protocolos de calidad, de seguimiento, fronterizo, etcétera, sin tener que levantar un muro entre las dos Irlandas, ¿no? Entonces, de acá la delicadeza, y todo siempre tratando de procurar mantener esta cosa híbrida, ¿no? Mantener este estado de excepción de Irlanda del Norte al mismo tiempo que se garantiza una libre circulación, una libre comunicación entre las dos Irlandas, de manera tal de reducir esas grandes dos diferencias que, entre otras cosas, no solamente es diferencia política, sino también religiosa. Recordemos que la religión, digamos, los de mayoritariamente religión protestante están localizados en Irlanda del Norte, mientras que los que pertenecen a Irlanda, a la República de Irlanda, son católicos, ¿no? Mario, ¿y en lo práctico hoy cómo es? ¿Vos pasás caminando de un país a otro, de la Unión Europea al Reino Unido? Sí, en cierta medida algunos niveles de seguridad se han aumentado. En este sentido se han colocado ciertos puestos fronterizos, no ciertos puestos fronterizos, pero sí ciertos puestos de seguridad, lo cual ha aumentado un poco más el nivel de control de la zona, pero todo esto procurando no afectar la libre circulación propia de la Unión Europea, ¿no? Recordemos que en la Unión Europea no existen estos bordes en los términos en los que nosotros usualmente los conocemos, sino que son mucho más fluidos. Por política, por ejemplo, por política de la Unión Europea, un país no puede regular un mismo punto fronterizo por un periodo mayor a 6 meses, ¿no? Entonces tiene que ir rotando. Entonces, bueno, en este caso es muy difícil plantear esos mismos esquemas para todo el continente europeo, pero se mantiene, pero con un poquito más de seguridad, ¿no?
Compartimos a modo ilustrativo nada más algunas imágenes que nos muestran lo que ocurría en la década de los 90, por ejemplo. Se está lejos de volver a escenarios de violencia en la isla, ¿no? Sí, totalmente, principalmente por el hecho de que se han fortalecido los lazos, que al final del día es lo que termina, es uno de los mayores factores o el factor más importante, ¿no? Cuando uno llega a un estado de guerra civil, cuando los lazos sociales están totalmente rotos, ¿no? Y en este sentido, estos 25 años han permitido reconstruir y reconectar a la sociedad. Pero por el otro lado, hay cuestiones políticas que han contribuido fuertemente a esto, y tiene que ver el hecho de, por ejemplo, el nivel de autonomía que maneja Irlanda del Norte respecto del gobierno central, si lo queremos pensar, ¿no? Entonces, hay mucha capacidad de acción y de cintura política en estos términos. Un dato que no dije, que es importante, los lazos sociales, es decir, cualquiera de los ciudadanos de un lado y del otro puede optar a la posibilidad de elegir la nacionalidad que quiere o mantener las dos nacionalidades, ¿no? Entonces, esto es un elemento más un poco más interesante en los términos de reconstruir los lazos sociales. Bien, excelente. Bueno, Mario, nos cruzamos ahora del otro lado de nuestra frontera, de la cordillera de los Andes. La situación en Chile es bastante delicada y el presidente, bueno, toma medidas para intentar contener una escalada de violencia que ya ha preocupado a varios, ¿no? Incluso también a muchos argentinos. Sí, totalmente. Hemos, en la prensa gráfica y demás medios, hemos visto de turistas argentinos que han ido a Chile y se han visto víctimas de estos niveles de inseguridad. Algo a lo cual está conmocionando efectivamente Chile porque no se sabe bien cuándo es que han comenzado estas olas. Hay mucha gente que lo atribuye principalmente a los últimos 4 o 5 años, con todas las cuestiones económicas que ya sabemos, pero lo cierto es que ha habido como una tensión, ¿no? y nuevamente se pone el gobierno de Boric en jaque, porque dentro de la coalición o el bicoalicionismo que se piensa para el gobierno de Boric, porque está lejos de ser lo que fueron los partidos que gobernaron anteriormente Chile, en donde había un poco más de verticalismo o de coherencia hacia dónde ir, acá Boric tiene constantemente que negociar con los diferentes actores que componen a su coalición. Lo cierto es que Boric había planteado de pasar de un esquema de seguridad pública, es decir, de mano firme, hacia un esquema de seguridad social. Lo cierto es que no lo pudo lograr. Un muy buen ejemplo de eso es que antes del tercer asesinato, recordemos que Chile viene de un mes, en menos de un mes, 3 carabineros asesinados. Antes de que aconteciera el tercero, había existido mucha confrontación y disputa respecto a la ley Naín Retamal, que aumentaba el nivel de competencias de la policía en lo que tiene que ver con mayor cintura para ver cuándo es que se consideraba defensa propia o legítima defensa, y por ejemplo los niveles de castigo que se establecían si se atacaba a autoridades de la seguridad pública. Esto fue fuertemente criticado en el interior de la coalición de Boric y acontece el tercer asesinato, ¿no? Esto no es un dato para nada menor porque da cuenta de cómo se está moviendo el compás político. Tengamos en cuenta que la seguridad, los órganos, los actores de seguridad pública son los actores que mayor imagen positiva tienen en este momento en Chile. Estamos hablando de Carabineros, creo que si no mal recuerdo tiene arriba del 79%, la Policía de Investigación arriba del 80% de la imagen positiva, mientras que, por ejemplo, órganos de la justicia, la Fiscalía, tribunales de justicia, el Boric mismo, están por debajo del 30% de imagen positiva, ¿no? Entonces se da cuenta de el nivel de percepción que tiene la sociedad chilena para con las autoridades políticas en su capacidad de dar respuesta, y por el otro lado la percepción que tienen para con las autoridades públicas que efectivamente ejercen este poder de policía, ¿no? Entonces es una gran tensión y vamos a ver cómo es que se traduce esto de cara a las elecciones de constituyentes que se van a realizar en no menos de un mes. Por el momento, Boric lo que hace es una medida bastante liberal, es decir, ponemos más dinero para seguridad. ¿Esto es lo que tuvo que hacer? ¿Esta es la decisión que finalmente tomó para intentar buscar una solución? Hay dos grandes políticas o decisiones políticas que se tomaron. Una tiene que ver con la intervención de los municipios, más de 30 municipios, en donde se identifican que los indicadores de inseguridad y de homicidio se han visto incrementados rápidamente en el último tiempo. Y lo otro tiene que ver con los más de 15 proyectos que se presentaron, entre uno de ellos
la creación del Ministerio de Seguridad, algo que Chile no tiene, no ha tenido hasta el momento, y se establecen como las dos grandes patas. Vamos a ver cómo es que se negocian o cómo se sustancian estas leyes en el Congreso, teniendo en cuenta este elemento, ¿no?, de que hice mención al comienzo, el hecho de que la coalición de Boric está muy fragmentada respecto hacia dónde llevar o cómo abordar esta problemática. Hay algunos sectores más de izquierda, más orientados al Partido Comunista, por ejemplo, que están en total desacuerdo con la implementación de este tipo de políticas. Un muy buen ejemplo de ello fue la ley Nain Retamal, y hay otros sectores que otorgaron y terminaron dando su apoyo, ¿no? Lo otro, hay que ver cómo es que se traduce efectivamente la intervención y en calidad de qué. Lo cierto es que Chile está llamada a construir un consenso en términos de esta política, y yo creo que un buen gesto político fue el hecho de que al entierro del suboficial que falleció hace poquito se presentaron casi la totalidad de los últimos presidentes chilenos, ¿no? Entonces está de acuerdo de que da cuenta de que la cúpula política de Chile en cierta manera busca construir algún tipo de consenso más allá de estas disputas contingentes, ¿no? Bien, excelente. Mario, muchísimas gracias por este contacto. La vamos a seguir, porque la verdad que lo de Chile preocupa y muchísimo, y es importante que sepamos qué está ocurriendo acá, muy cerquita de donde nosotros vivimos, ¿no? Porque este fin de semana largo recibimos más de 30.000 turistas chilenos que vinieron a disfrutar, a hacer compras, pero bueno, nuestro contacto con ellos es y parece que será permanente por siempre. Gracias, Mario, te mando un abrazo grande. No, por favor, muchísimas gracias a vos y siempre a disposición. Gracias. Así pasó Mario Guerrero con su columna internacional hablando de esto que está ocurriendo en Chile y también la particular historia de Irlanda, ¿no? Y estos acuerdos para cada Viernes Santo. Bueno, vamos a hacer una nueva pausa. Tenemos mucho más para compartir hasta las 11:30. Estamos en vivo haciendo Like a las 10 por Señal U. Ya venimos.